Días, nuevamente nos volvemos a encontrar a través de este medio para continuar con el desarrollo de nuestras clases. Como ustedes deben recordar, hemos entrado a desarrollar el proceso de las rebeliones, sobre todo indígenas, en el siglo XVIII. Vamos a continuar en relación a eso. Pero en esta clase vamos a entrar a hablar específicamente de los precursores. Para poder entender con mayor claridad es la participación de los precursores, la acción, la actividad de los precursores en el proceso de la independencia del Perú, bueno, no solo del Perú, sino de América del Sur, sobre todo en general. Vamos a hablar de las influencias externas para la independencia de Hispanoamérica. ¿Qué movimientos, qué ideologías, qué pensamientos influyen o han influido o influyeron en el desarrollo de la independencia del Perú y de América hispanoamericana o en América Latina, Sudamericana, incluso Centroamericana? En esta imagen se puede apreciar, por ejemplo, los movimientos revolucionarios, sobre todo la Revolución Francesa, ¿no? Vamos a empezar hablando entonces de las corrientes ideológicas europeas que llegaron a influir en el desarrollo de la independencia de Hispanoamérica. ¿Cuáles fueron las corrientes más importantes que se desarrollaron y que tuvieron gran influencia para el desarrollo de grandes revoluciones? Tenemos racionalismo, tenemos la ilustración, tenemos el liberalismo. Hablemos de cada uno de ellos. Empecemos hablando del racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Es decir, el conocimiento está basado en la razón. Hay que recordar que durante el siglo XVIII hay otra corriente también significativa, ¿no? El empirismo. El racionalismo se fundamenta en la razón. Ya hemos dicho que ellos sostienen que el conocimiento está basado en la razón. En contraposición a la experiencia, el empirismo proponía que la base del conocimiento era la experiencia. Obviamente el máximo representante de esta corriente es René Descartes. Su máxima frase es: pienso, luego existo. En el siglo XVIII también se desarrolla uno de los movimientos culturales, intelectuales más grandes durante ese siglo, que tuvo gran influencia no solo para la independencia de los países sudamericanos, sino francesa, norteamericana. Estoy hablando de la Ilustración. ¿Pero qué es la Ilustración? La Ilustración es un movimiento cultural del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII. Principalmente fue protagonizado por filósofos, economistas, que planteaban una serie de reformas en todos los aspectos, en el aspecto político, económico, social, sobre todo en el aspecto político, porque rechazaban el antiguo régimen. Este movimiento, es decir, la Ilustración, inspiró profundos cambios culturales y sociales. Y uno de los más dramáticos, en este caso, fue la Revolución Francesa. A Hispanoamérica llegaron las ideas ilustradas a través de la metrópoli, es decir, en este caso a través de España, ¿no? Y acá en América se forman centros de estudios, ¿no? Que va a tener gran influencia de la Ilustración. Entre los ilustrados más destacados podríamos destacar a tres, en filosofía sobre todo, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, a Voltaire, tenemos a Montesquieu, tenemos a Rousseau. Otra de las ideologías que influye en el desarrollo de la independencia de los países sudamericanos es el liberalismo. El liberalismo es una doctrina política, económica y social que también se desarrolla a fines del siglo XVIII. Esta corriente, esta doctrina, defiende la libertad individual de la persona, la libertad en todos los aspectos.
Por ejemplo, la libertad económica, ¿no? Precisamente la libertad económica eh, sostiene o defiende la libertad del libre mercado, ¿no? La poca intervención del Estado. Ahora, entonces tenemos tres ideologías, ¿no es cierto? El racionalismo, la ilustración y el liberalismo. Pero también el proceso de la independencia tiene gran influencia por parte de las revoluciones que se desarrollaron en el siglo XVIII. ¿Y cuáles fueron? Tenemos pues la Revolución Francesa, por un lado, pero por otro lado tenemos, incluso anterior a la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana o la independencia o la independencia de las 13 colonias o la independencia o la revolución de las 13 colonias. Hablemos brevemente acerca de la revolución de las 13 colonias. Sabemos que se desarrolla durante el periodo de 1765 a 1783 en Norteamérica, en lo que actualmente se llama Estados Unidos. Por supuesto que este movimiento tuvo gran influencia, ¿no?, del liberalismo, proponía un nuevo sistema de gobierno, ¿no?, presidencialismo, por ejemplo, un sistema republicano. Eh, una de las causas principales para el desarrollo de la Revolución Norteamericana vienen a ser los impuestos que había establecido pues, el Imperio Británico. Obviamente la búsqueda también de la independencia. En cuanto a la Revolución Francesa, ¿qué podemos decir? La Revolución Francesa, como sabemos, es un conflicto social, es un conflicto político, es un gran movimiento político, con diversos periodos, diversas etapas, una convulsión grande en Francia. Se inició el 5 de mayo de 1789 con la toma de la Bastilla y acabó el 9 de noviembre de 1799 con el golpe del 18 de Brumario que protagonizó Napoleón Bonaparte. Durante esta época, durante el desarrollo de la Revolución Francesa, el poder o el rey era Luis XVI. Y la forma de gobierno de esa época era pues la monarquía, en este caso la monarquía absolutista o el antiguo régimen. Durante esta revolución encontramos que se cambia el sistema de gobierno, ¿no es cierto?, a una monarquía constitucional, pero hay que también recordar que irá cambiando el sistema de gobierno a medida que pasaba el tiempo, a medida que se desarrollaba la revolución, ¿no? Va a pasar a la república, va a volver a la monarquía, luego va a pasar al imperio, bueno, en fin, ¿no? Acá hay una pregunta que también ustedes deben de indagar un poquito más. ¿Influyó la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa en el Perú y Latinoamérica en su proceso de independencia? Por supuesto que sabemos que sí, ha influido, ¿no es cierto? Pero hay un debate en la actualidad, ¿no? Algunos, por ejemplo, hay un historiador que sostiene lo siguiente. Dice, no hubo un apoyo, sino lo contrario. Muy pocas personalidades latinoamericanas habían visitado a Estados Unidos. Uno de ellos fue Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Dos de ellos tuvieron la esperanza de que Estados Unidos le prestara apoyo militar, pero no prestaron. Esto defiende Norman Richman. Pero hay otra postura que dice, sí hubo cierta influencia ideológica. El movimiento independentista estadounidense de las 13 colonias fue un modelo para los criollos de América del Sur. Sirve de ejemplo. Si los norteamericanos habían logrado liberarse de Inglaterra, la mayor potencia del mundo, los sudamericanos, ¿por qué no podían alcanzar su independencia? Es más, para ellos debía ser o resultar más fácil. Entonces, esas posturas eh, son importantes, ¿no? Hay que indagar un poquito más. Pero ¿cómo influyó? Si es que influyó, obviamente. ¿Cómo influyó? Obviamente como consecuencia, ¿no?, de la influencia de la ilustración, racionalismo, liberalismo, en las revoluciones, surgen nuevas ideas en el Perú, a fines del siglo XVIII sobre todo, ¿no? Las ideas de ilustración, las ideas liberales, el racionalismo, tiene gran influencia en los ideólogos peruanos. Eso genera que se forme una conciencia de carácter nacional en el siglo XVIII.
Hay que recordar, sin embargo, que el pensamiento inicial fue reformista y luego separatista con respecto, en este caso, a la metrópoli, es decir, España. Resumiendo, ¿qué podemos decir? Lo siguiente. Hemos dicho que hay corrientes ideológicas europeas que influyen: racionalismo, ilustración, liberalismo, pero también las revoluciones políticas del siglo XVIII, la independencia de las 13 colonias. La fecha hemos puesto ahí en 1776 porque pues, se declara la independencia, ¿no? Se aprueba el acta de la independencia. En la Revolución Francesa, 1789, porque obviamente se produce la toma de la Bastilla, comenzó a empezar la revolución. Estas corrientes ideológicas y estas revoluciones políticas generan el surgimiento de nuevas ideas en el siglo XVIII en el Perú. Las ideas de la Ilustración y las ideas liberales influyeron en los ideólogos peruanos, como ya hemos señalado, ¿no es cierto? ¿Y eso qué provoca? Que se forme una conciencia nacional, sobre todo a fines del siglo XVIII. Y también el pensamiento inicial, ya hemos dicho, el pensamiento inicial fue reformista y luego separatista. De hecho, vamos a encontrar las dos posturas en el desarrollo de la independencia. Pero, ¿qué es precursor? Porque finalmente es el tema que vamos a desarrollar a partir de esta clase. Mejor dicho, que hemos empezado a desarrollar a partir de esta clase, ¿no? Pero, ¿qué es un precursor? El precursor es una persona que con su pensamiento o acción se adelanta a los acontecimientos, se adelanta a los hechos, propicia lucha para lograr una meta: la emancipación, en el caso del Perú, ¿no es cierto? La emancipación del Perú. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los precursores se alinearon, digamos, en dos bandos, ¿no? Por un lado, habían precursores reformistas que no querían separarse de España, buscaban alguna serie de reformas, pero no querían separarse de España. Pero tenemos el otro bloque, el otro bando, ¿no es cierto? Los precursores separatistas. Por supuesto que en cada uno de estos sectores tenemos, ¿no?, sus posturas, sus pensamientos, sus planteamientos, a lo que iremos avanzando pues en la próxima clase. Ustedes, para la próxima clase que vamos a tener, van a desarrollar una pequeña actividad. ¿Qué van a desarrollar? Principalmente los planteamientos de los precursores continentales, ¿ya? De los precursores continentales. Por ejemplo, hay un precursor venezolano, hay un precursor colombiano, hay un precursor peruano importante. Principalmente de los tres países. Finalmente, terminamos esta partecita indicando algunas páginas, ¿no?, para que ustedes puedan acceder y puedan pues ampliar un poco más de los temas que estamos desarrollando. Nos vemos entonces en la siguiente semana. Mejor dicho, hablamos. Hasta la próxima. Buenos días.